Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta blusa o top a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es 100% algodón. Cada ovillo viene por 340 gramos o 524 metros. Y por aquí les voy a dejar el total de material que utilicé. También voy a utilizar cinta métrica, aguja lanera, marcador de puntos, tijeras y voy a utilizar esta aguja que es perfecta para este material, que es de 5 milímetros. Adicionalmente vamos a utilizar una aguja que sea medio milímetro o 1 milímetro menor que la que vamos a usar para el resto del proyecto. Esta la vamos a utilizar para las copas, ya que necesitamos que queden mucho más cerradas. Entonces yo voy a utilizar esta que es de 4.5 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo las copas. Para eso vamos a utilizar la aguja de 4.5 o la más pequeña que hayas elegido. Voy a utilizar un patrón que encontré que me gustó mucho, me pareció muy bonito. Por aquí te voy a dejar la imagen del patrón y además te la voy a dejar en la descripción por si te sientes mejor, más cómodo viendo el patrón mientras lo vas tejiendo. Así que comencemos. Aquí te comparto esta tabla que te puede servir como referencia para la medida de tu copa. Vamos a comenzar utilizando la aguja más pequeña, en mi caso la de 4.5 milímetros, y vamos a hacer un nudo corredizo porque vamos a iniciar a hacer las copas. Vamos a hacer las cadenas que necesitamos para la medida que ya les mostré. Entonces en mi caso voy a hacer 10 cadenas y estas 10 cadenas que hice las voy a medir para asegurarme que en mi caso, por ejemplo, que es la talla S, la talla pequeña, debe ser entre 6.5 o 7 centímetros. Entonces a mí me queda aquí 7 centímetros el largo de estas cadenas. Una vez tengamos entonces el número de cadenas que necesitas para tu medida, vamos a hacer 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Estas van a reemplazar el primer punto alto. Entonces aquí no vamos a tejer nada en esta cadena que estoy sosteniendo, que fue la última para la medida, no vamos a tejer nada. En la que sigue es donde vamos entonces a comenzar a tejer justo aquí. Voy a enlazar, inserto en esa cadena, tomo la hebra y hago el punto alto. Entonces ya aquí tendríamos el primer punto alto y el segundo punto alto. Vamos a hacer puntos altos a lo largo de todas las cadenas. Entonces si tú hiciste 10 cadenas para tu medida, debes de tener un total de 10 puntos altos cuando llegues aquí al final, a la primera cadena. Una vez llegamos a la última cadena y tejemos el punto alto de esta última cadena, aquí en esta misma cadena vamos a tejer 2 puntos altos más. Entonces enlazamos, insertamos la aguja y tejemos uno y otro más en el mismo lugar. Es decir, que en esta misma cadena vamos a tener 3 puntos altos. Y no nos vamos a devolver por este lado, sino que vamos a girar el tejido para continuar por la parte de abajo. Y aquí vamos a comenzar repitiendo lo mismo, pero entonces vamos a hacer en esta parte que es la punta de la copa 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora sí vamos a comenzar haciendo 3 puntos altos en este mismo huequito donde salieron los 3 puntos altos anteriores. Y vamos a continuar haciendo puntos altos sobre cada cadena hasta llegar nuevamente donde comenzamos. Es decir que vamos a tener al final los 10 puntos altos con los que iniciamos, más los dos puntos altos más que agregamos aquí al final.
Aquí entonces ya terminamos de tejer por este lado y así se nos va viendo la copa. Ahora vamos a comenzar con la segunda vuelta y va a ser devolviéndonos. Entonces para eso vamos a iniciar con 3 cadenas que van a reemplazar el primer punto alto. Entonces estas 3 reemplazan el primer punto alto, volteo y no voy a tejer aquí porque ya este reemplazaría el punto que va en este lado. Entonces comenzaría desde el segundo punto haciendo punto alto y vamos a hacer punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, que como yo comencé con 10 y agregué 2 al final, quiere decir que tengo 12 en estos momentos hasta aquí. Entonces aquí ya tejí los 12 que pertenecen de este lado y llegué a las 2 cadenas de separación que tengo aquí arriba. Cuando llego aquí, dentro de este huequito que se forma, voy a tejer 3 puntos altos aquí adentro. 1, 2, 3. Y voy a hacer 2 cadenas aquí de separación, 1 y 2. Entonces como ya voy a comenzar en este lado, voy a repetir el mismo proceso. Hago aquí adentro 3 puntos altos. Y aquí voy a comenzar a tejer entonces el resto de los puntos altos hasta llegar aquí abajo. Y aquí entonces terminé la segunda vuelta y voy a iniciar la tercera. Esa tercera la vamos a hacer exactamente igual. 3 cadenas que reemplazan el primer punto y voy a continuar haciendo punto alto hasta llegar aquí a esta punta. Y aquí entonces llegué a la punta nuevamente, voy a tejer 3 puntos altos dentro de esta separación, 2 cadenas que separan y 3 puntos altos más. Y voy a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar acá. Aquí hice una vuelta más, en total hice 4 vueltas. 4 vueltas haciendo el mismo proceso que les mostré. Luego de hacer esas vueltas voy a comenzar con una secuencia diferente. Voy a hacer 2 vueltas más de una secuencia diferente. Para esta secuencia voy a comenzar haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Estas cadenas van a reemplazar el primer punto. Giro el tejido para comenzar aquí a tejer hacia esta dirección y voy a hacer una cadena más que va a separar el siguiente punto alto que voy a hacer. Este punto alto va a ser ubicado en el mismo punto, en el primero, de donde nacen las cadenas. Es decir, que me van a quedar sobre un mismo huequito 2 puntos. Este primero, que está reemplazado por las cadenas, la cadena y el otro punto alto. Ahora aquí nos vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2. Y en este tercero voy a tejer lo siguiente. Voy a tejer un punto alto, una cadena y voy a tejer 4 puntos altos más en el mismo lugar. En el mismo puntico voy a tejer 4 puntos altos más. Ahora me voy a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en este que sigue voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Es decir, repitiendo la misma secuencia que hicimos aquí en el primero. Punto alto, cadena, punto alto. Me voy a saltar 2 puntos de este lado, 2 puntos. Y en el tercero voy a hacer la misma secuencia que hicimos en esta segunda parte. Un punto alto, una cadena y 4 puntos altos en el mismo lugar.
voy a continuar haciendo el mismo proceso. Me salto 2 en el tercero, entonces hago, ya ahorita toca hacer el punto alto, cadena y punto alto en el mismo lugar. Luego me salto 2 y en la tercera voy a hacer este punto alto, cadena, 4 puntos altos. Bueno, llegué aquí a la última secuencia o el último grupito, que es punto alto, cadena, punto alto, y me quedan sobrando 2. Ya aquí no me va a caber esta. Entonces en el centro voy a tejer los 3 puntos altos que corresponden en el centro o en la punta de la copa, que es lo que hemos venido haciendo desde el inicio. Hago las 2 cadenas y tejo nuevamente ahí mismo los 3 puntos altos para iniciar a tejer por el otro lado. Ahora que vamos a continuar por este lado, vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí. La primera estructura que tenemos es punto alto, cadena, punto alto. Entonces vamos a repetir lo mismo, pero saltándonos 2 puntos como acá. Me salto este y este, y aquí voy a tejer punto alto, cadena y punto alto. Me voy a saltar 2 y lo que sigue inmediatamente es esta estructura. Aquí lo hice con punto alto, cadena y 4 puntos altos, pero acá entonces me tocaría al revés: 4 puntos altos, cadena y un punto alto. Cadena y punto alto en el mismo lugar. Y voy a repetir esta misma secuencia hasta llegar a acá. Ya terminé entonces de este lado la secuencia y así nos va quedando. Dependiendo del escote que quieras para tu copa, puedes dejarlo así. Este puede ser un buen tamaño, o si de pronto la copa es más pequeña, pues no hay necesidad de hacer más vueltas. En mi caso voy a hacer una más y ya ese sería el tamaño ideal para mi copa. Así que para hacer la siguiente vuelta, o si deseas hacer inclusive más, puedes hacer 3 cadenas para iniciar. Giramos el tejido, vamos a hacer una de más, que es la que va a separar, y voy a hacer un punto alto aquí adentro. Aquí nos quedaría la primera estructura, que es punto alto, cadena, punto alto. Ahora voy a ir al huequito que nos queda entre el punto alto y los 4 puntos altos del siguiente grupo, y ahí voy a tejer al revés de como lo tenemos aquí. Aquí tenemos punto alto, cadena, 4 puntos altos. Aquí vamos a hacerlo 4 puntos altos, cadena y un punto alto. Y ahora vamos a continuar en este otro grupito. En este otro grupito vamos a tejer la misma estructura: punto alto, cadena, punto alto, y así sucesivamente. Vamos a ir repitiendo en los huequitos que dejamos entre las cadenas la misma estructura que hicimos aquí. Entonces sobre los grupitos que son punto alto, cadena, punto alto, vamos a repetir esa misma estructura, y sobre estos, que es separando 4 puntos altos de uno, vamos a hacer la misma pero a la inversa, comenzando con 4 puntos altos, cadena y punto alto. Aquí ya estamos llegando al final, y como aquí terminamos con punto alto, cadena, punto alto, y aquí ya nos queda la punta, nos vamos a saltar 2 puntos, es decir, este, y en este tercero voy a hacer la última secuencia o el último grupo, que es 4 puntos altos, cadena y punto alto. Y como aquí ya llegamos a la punta, entonces vamos a tejer aquí la punta como lo hemos venido haciendo: 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más, y vamos a continuar haciendo la parte de este lado exactamente igual que aquí, replicando. Listo, ya aquí entonces terminé con la secuencia que es punto alto, cadena y punto alto para terminar. Y como yo voy a dejar hasta ahí, no voy a hacer más vueltas, entonces voy a hacer una cadena, voy a cortar, voy a jalar la hebra y aprieto, y así me queda la copa, y voy a hacer una exactamente igual.
Ahora vamos a unir las dos copas y para eso tenemos que determinar el escote que queremos, qué tan escotado queremos en el centro las copas. Para eso te recomiendo medir desde la base del pecho hasta el escote o la preferencia que tengas del escote. En mi caso fue 6 centímetros. Entonces voy a medir los 6 centímetros y de acuerdo a eso, esto es un aproximado, entonces de acuerdo a eso voy a marcar con un marcador de puntos donde va los 6 centímetros para poder unir. Una vez tengamos el marcador de puntos en los dos lugares donde vamos a comenzar a unir, vamos a tomar un pedazo de hilo y vamos a enhebrarlo en la aguja lanera. Vamos a retirar el marcador de puntos y justo en la hebra, en la primera hebrita de este lado, vamos a insertar la aguja y al mismo tiempo vamos a insertarla por la que está por encima del otro lado. Vamos a hacer un nudo para asegurar y comenzar a coser ambas. Y lo que vamos a comenzar a hacer es lo siguiente. De este lado voy a insertar la aguja justo por el centro del punto y va a salir por la cadena que está al lado, justo aquí. Ahora vamos a ir al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Insertamos por el medio de la cadena que acabamos de amarrar y va a salir por la que está justo abajo. Volvemos nuevamente a este lado y aquí en este lado vamos a tomar esta cadena, vamos a insertar la aguja y vamos a salir por la de abajo. Repetimos el mismo proceso pero de este lado. Insertamos por aquí y salimos por la cadena que está abajo y así vamos a seguir uniendo todas hasta llegar al final. Cuando llego al final voy a pasar la hebra por una de estas otras hebras que está aquí y voy a crear un nudo con el hilo. Luego de eso puedo proceder a esconder la hebra con la misma aguja lanera para que no se nos vaya luego a notar. Podemos cortar y cosiéndolo de esta manera no se nos va a notar aquí la unión. Ahora voy a comenzar con la aguja de 5 milímetros y voy a marcar primero midiendo aproximadamente 7 centímetros desde la base del pecho hasta un poco más abajo de la axila y voy a comenzar a hacer aquí esta parte que es la que va a ir en la espalda y nos va a ayudar a cerrar la blusa o el top. Entonces voy a contar también aquí las cadenitas que tengo para que sean igual de cada lado. Una vez lo marco, entonces puedo añadir el hilo justo donde marqué. Voy a sacar la hebra, voy a hacer una cadena de altura y voy a hacer puntos altos, es decir que enlazo, inserto ahí mismo en ese primer punto y creo el primer punto alto y entonces voy a crear punto alto sobre cada punto que está aquí disponible, que están súper claros. Y al mismo tiempo voy a ir escondiendo la hebra que me quedó sobrando de amarrar el hilo nuevamente. Cuando llego aquí al final, entonces voy a hacer la cadena, giro el tejido y hago punto alto para comenzar nuevamente la segunda vuelta de puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Vamos a repetir esta misma vuelta varias veces hasta lograr la medida que necesitamos. Como esta es la parte de la espalda, entonces aquí lo que voy a hacer es ir midiendo mientras vamos avanzando. Vamos a medir
la base del pecho, o sea, debajo del pecho vamos a tomar la medida. En mi caso fue 78 centímetros. Entonces eso lo divido en dos porque lo que vamos a hacer es solo la espalda. Ya tenemos la parte del frente que es esta. Y luego de dividirlo en dos, a mí me dio un total de 39 centímetros solamente de la espalda. Pero entonces tenemos que hacer un lado acá y el otro de este lado, es decir que volvemos a dividir en 2, 39 dividido 2 vendría siendo 19.5 centímetros y le voy a restar unos centímetros, en mi caso le voy a restar 5 centímetros porque no quiero que cierre del todo, entonces voy a hacerlo de aproximadamente 14 o 14.5 centímetros este largo de acá. Aquí tengo 8 vueltas hechas y como ven ya estoy llegando a los 14. Entonces cuando ya eso pase, cuando esté llegando a la medida, entonces voy a hacer una última vuelta que va a ser de esta forma. Entonces voy a comenzar normal, hago mi punto alto, el primero, y voy a hacer una cadena. Y me voy a saltar esta que sigue, este punto que está acá me lo voy a saltar y voy a tejer en el que sigue el punto alto normal para dejar aquí este espacio. Voy a hacer lo mismo aquí, hago una cadena, me salto este punto que sigue y en este voy a tejer el punto alto normal. Voy a repetir este proceso, cadena, me salto uno y tejo el punto alto en el que sigue. Así nos va a quedar este espacio que va a ser para colocar la tirita que amarra en la espalda. Entonces voy a repetir esto hasta llegar al final. Cuando ya terminamos, entonces voy a hacer una cadena y voy a cortar. Corto la hebra. Así nos queda de este lado y vamos a repetir exactamente el mismo proceso de este lado. Ya aquí hice entonces las dos alitas que van en la parte de atrás de la espalda y ahora vamos a comenzar con la parte del resto del tronco. Entonces aquí en una de estas esquinas vamos a volver a colocar o amarrar la hebra. Y vamos a comenzar a hacer puntos bajos porque aquí, si pueden ver, ninguna de estas partes está definida como algún punto porque es la parte de al lado del tejido. Entonces vamos a hacer puntos bajos a lo largo de todo este tejido hasta llegar al otro extremo y luego de esos puntos bajos vamos a comenzar con la secuencia que vamos a seguir. Entonces voy a sacar aquí la hebra, hago una cadena para comenzar y comienzo a tejer puntos altos tomando los huequitos que estén disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno, voy a tejer un punto bajo, aquí tengo otro, entonces voy a tomar la hebra y tejo el punto bajo y así voy a continuar hasta llegar al otro extremo. Bueno, ya aquí entonces terminé todos los puntos bajos y llegué al otro extremo. Ahora vamos a comenzar con la secuencia de puntos que va a ir hasta el largo deseado de la blusa. Entonces para eso voy a comenzar con 3 cadenas que reemplazan ese primer punto alto que va a ir aquí. Y giro el tejido. Entonces aquí voy a comenzar haciendo una cadena para saltarme este siguiente punto que está acá. Me salto este y voy a comenzar aquí con un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Entonces me va a quedar de esta manera, punto alto, cadena, punto alto. Ahora voy a saltarme estos dos puntos altos, estos dos puntos que están aquí. Y en el que sigue voy a tejer lo mismo. Punto alto, cadena, punto alto. Y voy a saltarme nuevamente 2 puntos y en este que sigue voy a tejer la misma secuencia. Punto alto, cadena y punto alto.
y voy a repetir el mismo proceso hasta llegar a este extremo. Bueno, ya aquí llegué entonces casi al final, me sobraron estos puntos, entonces voy a hacer una cadena de este lado para reemplazar uno de estos puntos y voy a tejer en el último punto un solo punto alto para que me quede igual que como quedó en el otro lado, con un solo punto alto, porque necesito este espacio al final, igual que este lado, para continuar con la secuencia de espacios donde va a entrar el cordón. Entonces, dependiendo de cómo a ustedes les haya quedado, de la cantidad de puntos que tengan, pues pueden agregar las cadenas que necesiten para llegar aquí al final y hacer este espacio. Entonces aquí voy a hacer 3 cadenas para reemplazar. Bueno, voy a hacer una más. Y aquí voy a ir al primer grupito que tengo disponible, que es este. Entonces en ese grupito voy a insertar la aguja y creo punto alto, cadena, punto alto en el mismo lugar. O sea, la misma secuencia que hemos venido haciendo. Voy a repetir esta misma secuencia dentro de cada grupito. Entonces aquí voy al siguiente grupito y voy a insertar por ahí la aguja y voy a crear la secuencia de punto alto, cadena, punto alto. Así sucesivamente hasta llegar al final. Aquí entonces ya llegué al final de la segunda vuelta y aquí, como recuerden que tenemos que dejar el espacio, entonces voy a hacer una cadena y voy a hacer aquí un punto alto para dejar este espacio. Vamos a continuar tejiendo la misma secuencia, la misma vuelta hasta lograr el largo que necesitamos o que queremos para nuestro top. Y aquí terminé la última vuelta y cuando termino la última vuelta hago una cadena, voy a cortar la hebra y la jalo para apretar y así me queda. Hice en total 14 vueltas y eso me da aproximadamente, para que tengan una idea, 20 centímetros de este largo. Ahora vamos a hacer los tirantes de la blusa y para eso voy a usar la misma aguja, la de 5 milímetros. Entonces para eso voy a hacer un nudo corredizo, voy a comenzar haciendo 2 cadenas. Y luego de hacer estas 2 cadenas voy a ir a la primera, primero enlazo, inserto la aguja en la primera cadena que tejí, tomo la hebra, la saco, tengo 3 hebritas aquí pero voy a enlazar y voy a sacar solo por la primera. Entonces aquí ya saqué por la primera y esto me va a crear aquí la cadena donde voy a insertar después. Luego voy a enlazar y voy a pasar la hebra por estas 3 que tengo en la aguja. Vamos a repetir el mismo proceso enlazando, pero esta vez yendo a esa cadenita que les dije que había tejido. Si yo giro aquí el tejido, voy a ver que aquí me quedan estas hebritas. Entonces por esas hebras es que voy a insertar la aguja, tomo la hebra, la saco, me quedan 3, voy a crear la cadena por donde voy a insertar para el siguiente punto, ¿sí? Entonces aquí lo creé, aquí es donde vamos a insertar ahorita y voy a pasar por estas 3. Hago lo mismo por donde les dije que iba a insertar, inserto, tomo la hebra, saco, creo la cadena por donde voy a insertar ahorita y paso por las 3. Y así se me va creando entonces este cordoncito. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo hasta lograr la medida. Y aquí hice 29 vuelticas en total, 29 veces hice este proceso y la medida me quedó aproximadamente de 25 centímetros, estirando un poco. Lo importante es que esto no nos quede demasiado largo porque como el hilo estira, no queremos que se nos baje mucho la blusa. Entonces lo que yo hice fue añadir un hilo a la blusa, medírmela y cortar a la medida que me quedaba bien
y ese fue la medida que yo utilicé. Entonces una vez hacemos ya esta parte del cordón, vamos a hacer aquí una cadena, giro el tejido de esta manera y voy a empezar a hacer la parte del bolero. Para eso entonces voy a hacer puntos altos, enlazo y aquí en este primer huequito que nos aparece de este punto, inserto, saco la hebra y hago punto alto. Luego voy a hacer aquí otros 2. Voy a hacer en el mismo lugar 3 puntos altos. Y aquí tengo entonces los 3 puntos altos de este lado. Ahora voy a hacer en el siguiente los 3 puntos altos de este punto. Y así sucesivamente voy a hacer 3 puntos altos en cada uno de estos punticos que se me notan aquí muy claramente hasta llegar al final. Cuando llego entonces al final y ya tejí los 3 puntos altos en cada punto, entonces vamos a hacer una cadena, vamos a cortar la hebra, la jalamos, apretamos para asegurar y vamos a proceder a pegarla. Bueno, ya aquí marqué el punto donde voy a colocar en la parte trasera de la blusa, donde voy a colocar el tirante. Este tirante debe quedar el bolero hacia la parte del brazo. Entonces voy a ubicarlo primero que esté al revés el tejido. El revés lo conozco porque como ya había pegado las 2 copas, entonces se ve la costura. Este es el derecho y por aquí el revés. Entonces voy a utilizar el revés, que es este ladito, para pegar. Voy a ubicar el tirante de esta manera y voy a añadir el hilo con la ayuda de una aguja. Después de hacer el nudo, entonces voy a comenzar a hacer puntos deslizados. Tomo la hebra, hago una cadena para comenzar y voy a comenzar entonces haciendo puntos deslizados. Voy a tomar una hebra de este lado y una hebra del tirante y voy a ir haciendo los puntos deslizados a medida de que avanzo. Me voy a asegurar así de que esté bien pegado. Entonces voy a hacer una cadenita aquí, corto la hebra, jalo y aprieto. Ahora voy a pegar del lado de la copa, con cuidado de que no se me vaya a torcer, y justo en el medio es donde voy a pegar. Entonces voy a colocar justo en la mitad. Listo, ya añadí el hilo, entonces hago el mismo proceso, saco el hilo, hago una cadena y comienzo a ir pegando, haciendo puntos deslizados. Cuando ya reviso que esté bien pegado, que se ve bien, entonces voy a hacer la cadena y corto. Y vamos a hacer el mismo proceso en el otro lado del mismo tamaño, exactamente igual. Ahora, estas hebritas que nos quedan aquí sobrando, vamos a esconderlas con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera, enhebramos la aguja lanera y vamos a pasarla por todos estos puntos que tenemos aquí disponibles, siguiendo un orden, y vamos a llegar a sacarla por la parte del revés. Voy a abrirla por la mitad, voy a tomar una de estas hebritas y la voy a pasar por una hebra diferente y voy a amarrar las 2 hebras muy bien, voy a hacer un nudo bien fuerte y posteriormente vamos a cortar esas hebras a ras. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las demás hebras que están por ahí sueltas. Y finalmente vamos a hacer el cordón que va a cerrar la blusa en la parte trasera. Entonces para eso vamos a hacer el mismo proceso que yo les enseñé para hacer los tirantes de la blusa. Vamos a hacer el mismo proceso de ese cordón, empezando con 2 cadenas y luego comenzando a ir subiendo, haciendo las cadenas a medida de que avanzamos. Bueno, ya aquí terminé entonces todo el cordón, simplemente hice una cadena y corté, y el tamaño o el largo que hice lo tomé como referencia el largo de la parte de atrás de la blusa, este largo. Entonces hice 5 veces ese largo
así que cuando lo doblo en 5 debe tener el mismo tamaño. Y una vez lo terminamos, entonces ya podemos empezar a pasarlo por estos huequitos que dejamos al inicio disponibles. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.